Aquí os voy a hablar del teorema de Tales. El teorema de Tales y también de los problemas relacionados con este teorema que suelen tener mucho que ver también con la semejanza de triángulos. Si alguien no recuerda bien los conceptos sobre semejanza de triángulos, pues puede ver el vídeo relacionado con esto que tengo también en la página web. Bueno, por recordar brevemente, dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño, pero uno de los criterios que me permitía saber que dos triángulos eran semejantes era que estuvieran en posición de Tales. Que estuvieran en posición de Tales, también recuerdo que dos triángulos, por ejemplo, si consideramos este triángulo y este triángulo, pues sabemos que están en posición de Tales porque cumplen que un ángulo lo comparten, que es el mismo, y los lados que tienen enfrente de este ángulo son paralelos. Es decir, este triángulo de aquí, este triángulo de aquí y este triángulo grande de aquí, que podemos también visualizarlo, esos tres triángulos están en posición de Tales y por tanto los tres son semejantes. Bueno, vamos a comenzar primero por definir las hipótesis, las condiciones que se deben de cumplir para que se verifique el teorema de Tales. Aquí está el resultado del teorema de Tales, pero vamos a ver qué es lo que se tiene que cumplir para que esto se dé. El teorema de Tales, las condiciones que tienen que darse es que haya dos rectas, que son en este caso esta y esta, que sean secantes. ¿Por qué esta recta y esta son secantes? Son secantes porque las rectas se cortan en un punto que en este. En algunos libros las rectas secantes nos las presentan de esta forma, que no se ve que se cortan, pero al no ser paralelas ya sabemos que tienen que ser secantes, porque en el plano dos rectas que no son paralelas siempre son secantes, bueno, o podrían ser coincidentes, ¿no? Pero en este caso se ve claramente que las rectas estas se cortan en este punto, porque además lo he puesto para que se vea. Tiene que haber dos rectas secantes y otras tres rectas, que en este caso son esta, esta y esta, que sean paralelas. Esas son las hipótesis. Pues bien, suponiendo que se den estas hipótesis, dos rectas secantes y tres paralelas, entonces sabemos que se cumple esto de aquí. Que A'B' entre AB es igual a B'C' entre BC igual a C'C' entre AC. Es decir, que el lado AB, lo que mide aquí, entre lo que mide esto, es igual a lo que mide esto, entre lo que mide esto, y además también es igual a lo que mide esto entero, de A hasta C, entre lo que mide esto de aquí. ¿Vale? Repito. El caso tercero en algunos libros no viene, es una consecuencia de los dos anteriores. Pero bueno, el teorema básico es que AB entre A'B' es igual a BC entre B'C'. Si esto mide 2 y esto mide 4, si esto mide 3, esto tiene que medir 6. Es decir, forman una proporción. Esto entre esto, la división de los lados azules tiene que dar lo mismo que la división entre los lados rojos. Observar que para aplicar este teorema de Tales, siempre las medidas de los segmentos están contenidos, estos segmentos, en la recta secante. Es decir, estos dos segmentos, azul y rojo, están contenidos en la recta esta y esta, que son las secantes. Nunca podéis utilizar este teorema cuando los segmentos sean, por ejemplo, C', B' o A'. ¿Por qué? Porque estas tres rectas son las paralelas. Y el teorema de Tales no vale para segmentos contenidos en rectas paralelas. Aunque estemos en las hipótesis, pero no vale. ¿Qué ocurre cuando los segmentos incógnitas, que ocurrirán muchos problemas, sean este segmento o este, el A', B', B', C'? Pues que utilizaremos esto de aquí, la semejanza de triángulos. Como he dicho antes, los triángulos este y esos tres triángulos, este sería el grande, esos tres triángulos completos, este triángulo completo y este triángulo completo, sabemos que son semejantes. ¿Por qué? Porque cumplen, que están en posición de Tales, por tanto, por teoría de semejanza de triángulos sabemos que son semejantes. Por tanto, los lados de estos tres triángulos van a ser proporcionales. ¿Por qué sabemos esto? Por los criterios de semejanza de triángulos. Si dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces esto lo vamos a ver ahora en la práctica. ¿Cuándo vamos a utilizar semejanza de triángulo? Repito, la semejanza de triángulo se puede usar también cuando los segmentos incógnitas sean los de las rectas paralelas, es decir, A', B' o CC'. Esto sí se puede aplicar, pero el teorema de Tales propiamente dicho solo se puede aplicar para segmentos contenidos en las rectas secantes.
Aquí lo digo. Observar que solo puede aplicarse a segmentos contenidos en las rectas no paralelas, es decir, las secantes. Nunca a los segmentos paralelos. Este segmento, este y este. Nunca lo apliquéis a eso. Si queremos aplicar esto, a estos segmentos tenemos que utilizar la semejanza, que también la tenemos, pero se aplica de una manera diferente. Bueno, este es el error más común que se suele cometer en los problemas relacionados con teoremas de tales y semejanzas. Entonces vamos a ver un ejemplo, que es como mejor se entiende esto. Aquí me dice, haya el dato desconocido. Bueno, pues vamos a ver, en todos los casos, en el A, el B y el C, comprobaremos que se verifican las hipótesis del teorema de tales. Por tanto, o aplicaremos teorema de tales o aplicaremos semejanza de triángulos. Entonces, aquí, por ejemplo, decimos, bueno, el teorema de tales dice que tiene que haber dos rectas secantes, esta y esta son secantes, porque se ve que esto, si lo prolongáramos, convergería en un punto. Y hay otras tres rectas que son paralelas, es decir, se cumple el teorema de tales. Por tanto, se cumple la relación que dice aquí, que A'B' entre AB es igual a B'C' entre BC. Es decir, esto entre esto es igual a esto entre esto. Aquí hay varias combinaciones, algún libro puede poner el de abajo entre el de arriba o este entre este, hay varias combinaciones que se verifican todas, porque esto realmente es una proporción. Pero bueno, vamos a considerar esta, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, ¿cómo se verifica el teorema de tales? Pues yo digo que 2 entre 1,8 segmento contenido en recta secante entre segmento contenido en recta secante es igual a este entre este. 2 entre 1,8 es igual a 3,5 entre x, que es lo que decía allí. 3,5 entre x. Y aquí me sale una ecuación que es 1,8 por 3,5 entre 2. Aquí es igual a 1,8 por 3,5 entre 2. Cogemos la calculadora y me da 3,15. Lo dejo con números porque no hemos puesto unidad. Si fueran centímetros, decímetros, lo que fuera, se pondría. Pues ya estaría resuelto este problema. Hemos aplicado aquí teorema de tales. ¿Por qué hemos aplicado teorema de tales? Porque, repito, los segmentos estaban contenidos en las rectas secantes, esta y esta. Apartado B. Pues vemos aquí que una vez más los datos incógnitas y los datos que no son incógnitas, el 5, el 6 y el 3, todos están contenidos dentro de las rectas secantes. Por tanto, en principio, podría aplicar el teorema de tales. Pero bueno, podemos plantearnos, decimos, bueno, el teorema de tales decía que tenía que haber dos rectas secantes y tres paralelas. Aquí tengo nada más que dos. Bueno, eso no es problema, porque yo por este punto, si quiero, puedo trazar una tercera recta paralela a estas dos. Por ejemplo, yo hago así, esto realmente no se hace luego, ¿no? Pero para que veáis que realmente sí que estamos, trazo las tres, bueno, no me ha salido perfectamente paralela, pero sí que vemos que trazando una recta aquí, tenemos tres rectas paralelas y los segmentos que generan sobre las rectas secantes. Entonces, en definitiva, estoy en las hipótesis del teorema de tales. Las incógnitas y los datos están en las rectas, contenidos en las rectas secantes y no en las paralelas, por tanto aplico otra vez el teorema de tales. 5 entre 6 tiene que ser igual a x entre 3. 5 entre 6 tiene que ser igual a x entre 3. Por tanto, x es igual a 5 por 3 entre 6. Que serán 15 entre 6, que da 2,5. Pues ya tendríamos también aquí la solución. Lo mismo, lo dejamos sin unidades. Y vamos al tercer caso. Este es el tercer caso, el que la gente suele equivocarse, porque hay dos incógnitas, x e y. Habrá que hacer dos ecuaciones para poder calcular por un lado la x y por otro lado la y. Entonces primero vamos a calcular la x. La x vemos que tenemos el 10, tenemos el 12, tenemos el 3 y tenemos el x. Es decir, es un problema análogo al apartado B para hallar la x. Así que no me paro, 10 entre 12 igual a x entre 3. Decimos 10 entre 12 es igual a x entre 3. Por tanto, x es igual a 30, 10 por 3, 30 entre 12. Que me da 2,5, otra vez, casualmente. Pues yo ya sé que la x esta mide 2,5. Ahora, ¿cómo calculo la y? La y es este segmento. Y me dan como dato este otro segmento. ¿Qué ocurre? Que este segmento que mide 5 y este segmento que mide y
estos segmentos ya están contenidos en las rectas paralelas. Por tanto, yo ya no puedo aplicar tales. No puedo aplicar tales. O teorema de tales. Por lo que ya he dicho antes, porque el teorema de tales nunca me habla de estos segmentos. Un error muy común es decir, 12 entre 5 es igual a 3 entre i. Hacéis 12 entre 5 es igual a 3 entre i. Mal, error. Esto no es cierto. Porque yo 12 entre 10 sí es igual a 3 entre x. Pero aquí estamos mezclando segmentos, de rectas secantes con segmentos de rectas paralelas. Y eso no es cierto. ¿Pero qué es lo que sí es cierto? Pues la semejanza de triángulos. La semejanza. Pues, ¿qué ocurre aquí? Que este triángulo, el triángulo que estoy pasando por encima, este y este triángulo y este grande, son semejantes. El triángulo de lados 10, 12 y 5 es semejante al de lado 10 más x y 12 más 3. Si queréis lo dibujo aquí. Aquí tenemos este triángulo de aquí, el pequeño, lo dibujo a mano alzada. Este triángulo tiene 10, 12 y 5. Y aquí tenemos otro triángulo grande, que aquí en el dibujo el pequeño está contenido en el grande y mide, la parte de abajo mide 12 más 3, que son 15. El lado este mide i. Y el lado este mide 10 más 2,5, que son 12,5. Y yo sé que este y este son semejantes. ¿Por qué lo sé? Porque están en posiciones tales. Coincide un ángulo de ellos y los lados que tienen enfrente son paralelos. Por tanto, yo aquí lo que aplico es semejanza. La semejanza de triángulo, entre otros criterios, cumple que sus lados son proporcionales. Es decir, que si yo divido 15 entre 12, por ejemplo, me tiene que dar lo mismo que i entre 5. Y eso sí que es cierto. 15 entre 12 es lo mismo que i entre 5. Podríamos haber dicho 12,5 entre 10 es igual que i entre 5. Hubiera sido lo mismo y nos hubiera dado el mismo resultado. Por tanto, la i esta nos va a dar 5 por 15 entre 12. Lo hacemos. Y nos da 6,25. 6,25. Y de este modo habríamos resuelto el problema donde las incógnitas eran segmentos contenidos en las rectas paralelas. ¿De acuerdo? Hay que establecer la diferencia entre este tipo de problema y este, para no cometer el error que he dicho, de hacer 12 entre 5 es igual a 3 entre i.